Bueno, el tema del bastón de mando realmente es apasionante. Tiene muchas aristas, por lo cual se puede explorar, por las cuales se puede ingresar. Yo particularmente me interesé por el tema a partir del año 2009. Ya había escuchado hablar por amigos que visitaron Capilla del Monte sobre estos temas, sobre el bastón, sobre el uritorco, sobre la huella del pajarillo, bueno, toda la actividad más que nada que se sucedió en los años 80, a partir del año 84, 85, 86, digamos, con la presencia de Ángel Cristo Acoglanis, el supuesto, vamos a decir, portero de la ciudad metafísica de Erx, y bueno, todo ese conjunto de personalidades e informaciones que se fueron cruzando y donde también cumplió un rol bastante importante el que se llama esto, el bastón de mando o toquilítico o simiwinky en lengua cósmica. Bueno, como decía, es un tema que apasiona en el sentido de todas estas vertientes que tiene y posibilidades de explorarlo. Aunque hay que hablar de quién fue el mayor difusor de la temática, que fue el profesor doctor Guillermo Alfredo Terrera, oriundo de Córdoba, catedrático de la Universidad Nacional de Córdoba, formado en Ciencias Sociales, que andando los años se traslada a San Isidro, en el Gran Buenos Aires, donde en su domicilio de la calle Manzoni instala la que funcionó durante más de 10-15 años, Escuela Hermética Primordial de las Antípodas, con la función de difundir tanto la temática, vamos a decir, sobrenatural, como la temática histórica o incluso de arista más ligada a pueblos originarios, siempre dentro del ámbito mágico, vamos a decir. Y en ese domicilio estaba el bastón de mando, custodiado por el profesor Terrera. Se denominó en realidad a partir de su contacto con Saruma, que según él es otra persona distinta a Coglanis, hay quien dice que son el mismo, pero bueno, siguiendo la línea de investigación de Terrera, Saruma, al visitarlo su domicilio en la calle Manzone, le dice, bueno, vos sos el Ike Simiwin, que significa el custodio del bastón de mando. Pero eso ya sucede, ya ha entrado en los años 80, y lo que nos interesa a nosotros es entender qué es el bastón y cuándo empieza a funcionar como objeto metafísico, porque era lo que dicen los que estuvieron en contacto con él, o los acólitos de Terrera, un objeto de poder, vamos a decir, de poder mágico, vamos a entrar dentro de ese término. En el año 1934, siguiendo la bibliografía que ofrece el profesor Terrera en sus libros como Antropología Metafísica, El Valle de los Espíritus, que son como sus dos obras pilares, vamos a decir, de difusión del bastón y de esta nueva metafísica rioplatense, en el año 34, en lo que es la Toma, que es un río que circunda el Cerro Uritor con Córdoba, Orfelio Ulises Herrera, un maestro humilde de escuela, que había sido formado metafísicamente en Shambhala, en la otra escuela mítica asiática, después de explorar la zona, supuestamente guiado por mensajes telepáticos de los sabios de Shambhala, encuentra con sus propias manos, o sea, desenterrando con sus propias manos, tres objetos: el bastón de mando, que es, para que lo visualice el que no conoce el tema, es un bastón de basalto negro, de piedra oscura, de 1,10 m de largo, con una punta cónica, como un misil, digamos, la punta, y encuentra a Orfelio entonces excavando con sus manos el bastón, un mortero de piedra granítica, de esos morteros que usaban los pueblos originarios para cocinar o para hacer, digamos, su comida, o incluso también tenía uso ritual, y el pollo, que es una especie de trono de piedra muy pesado en toneladas, y Orfelio, bueno, ahí toma la decisión de dejar el pollo y de llevarse el bastón y el mortero, ¿no? Bueno, esa es la historia, año 1934, la historia que nuevamente hay que aclarar de que la única fuente de información lamentablemente es Terrera, en el sentido de no tenemos datos de otro autor que hablen sobre el mismo tema para poder comparar, ¿no? O enriquecer las posturas. Pero bueno, 1974 es un año clave en la historia del bastón, y otro año clave es el año 48, 1948, en el 26 de septiembre, que era el cumpleaños de Terrera,
cuando este joven estudiante universitario, que se estaba formando en abogacía y en ciencias sociales, recibe en una ceremonia también de tinte esotérico, de manos de Orfeo Ulises, el bastón de mando. A partir de ese 26 de septiembre de 1948, Terrera se convierte en el custodio oficial del bastón de mando, con la premisa de que durante 30 años no hable públicamente del bastón. Esto, bueno, se cumplió a medias, en el sentido de que Terrera, gente que visitaba su domicilio, gente que él seleccionaba, le mostraba el bastón, bueno. Pero sí, por otra parte, se cumplió en el sentido de que hasta el año 81, que empieza a hablar un poquito tibiamente del bastón, ya mediando los años 82-83, ya está abiertamente difundiendo el mensaje del bastón, que es un mensaje pacífico en torno a cumplir un rol, en un momento donde el ser humano viva una especie de crisis planetaria, de caos social mundial. El que lleve el bastón de mando, el que porte el bastón, va a traer balance a la humanidad. O sea, eso es lo que llama Terrera el vaticinio del bastón de mando, que es un capítulo, si no me equivoco, el último, de Antropología Metafísica, su libro que, bueno, lamentablemente está bastante descatalogado, hay que encontrarlo por plataformas de venta tipo Mercado Libre, eBay, etc. Esto también es importante destacar, a mí me pasó haciendo la investigación para mi película 30 años de silencio y para después el libro del bastón de mando, que fue muy difícil encontrar los libros de Terrera, no aquellos títulos más populares, vamos a decir, sino los más antiguos. Bueno, en ese aspecto tengo un agradecimiento especial a la familia del profesor, a Victoria Nicolás y a Sergio Menossi, que fue uno de los discípulos y un gran artista plástico, que bueno, me facilitaron mucho material, además de dar testimonio, para yo entender cómo era el pensamiento de Terrera. De hecho, mi documental no es un documental de abordaje crítico en torno al tema, porque a mí lo que me interesaba era entender la parte humana de Terrera. ¿Por qué un profesor universitario clásico se lanza a hablar de metafísica? Y no solamente a hablar o divulgar, sino a creer realmente en esa temática y llevarla como una bandera, ¿no? Sabiendo todo el riesgo que iba a cumplir y que pasó, de hecho, que fue criticado, fue vituperado, fue ridiculizado y lo sigue siendo. Así que ahí vamos a poner un puntito a favor de Terrera en el aspecto de que, por fuera de estar en acuerdo o en desacuerdo con él, se jugó por lo que él sentía que era correcto, que era esto mismo: hablar del bastón, hablar de su metafísica, de su antropología metafísica. Por fuera, de vuelta, del que esté a favor o en contra. A mí ese aspecto no me interesa. Me interesó en mis dos trabajos que abordé la temática del bastón y el profesor, de que cada uno saque sus sanas conclusiones. Tenemos que confiar en que el espectador o el lector de nuestro trabajo tiene capacidad cognitiva suficiente para analizar estos temas. No menospreciemos al público, no lo tratemos como de corderitos tontos, en los cuales nosotros somos los que estamos dotados de la gnosis, de la información, y la bajamos a ellos, le irradiamos. No, la gente tiene un conocimiento popular, hablando siempre de un espectro más masivo, y tiene la capacidad, hoy 2017, siglo XXI, porque ha tenido una formación escolarizada mínima, aunque sea un colegio primario, tiene la capacidad de discernir si lo que le estaba hablando es una tontería o no lo es. Entra al terreno de la religión, de la creencia, la cual yo respeto, porque me parece que es una cuestión subjetiva. La experiencia religiosa es una experiencia subjetiva, que uno la puede comentar o hablar, pero siempre la creencia en lo sobrenatural, en lo paranormal y en lo religioso, que está muy conectado, pasa por un territorio de lo personal, por lo cual yo no me siento capacitado de criticar a nadie por si cree en Dios o cree en los ángeles o en los demonios o lo que sea. Hay que respetar. De vuelta, el pensamiento científico más estructurado, más cerrado, más dogmático, va a Capilla del Monte, por ejemplo, con una regla a tratar ahí de ver si cuaja en el dogma, y no funciona. Tampoco funciona con el tema del bastón de mando. Existió el bastón, existió el bastón. Tenemos fotos, tenemos registro fílmico, tenemos testimonio, tenemos, o sea, el canon, vamos a decir, de elementos para poder llegar a esa conclusión. ¿Dónde está? No lo sabe nadie, o el que lo sabe no lo quiere decir. Esa es otra opción. ¿Por qué está, como dicen algunos discípulos, apagado
el bastón, en el sentido que no está cumpliendo el rol que hoy lo debería tener, pues estamos en un mundo donde el ataque terrorista está haciendo estragos, se está cobrando la vida de miles de inocentes y debería el bastón en todo caso cumplir su función de vaticinio. No sé qué estamos esperando, si estamos esperando un apocalipsis de meteoros astronómico, pero bueno, digamos que en base a lo que decía el profesor Terrera, esta época, siglo XXI, en esta ya casi segunda década del siglo, debería cumplir ese rol, pero no está el bastón. ¿Quién lo tiene? Nadie lo sabe. Yo hablé con la familia, me dicen que no lo tienen, con los 3 hijos de Terrera. Aparecieron bastones falsos en Capilla del Monte, siguen apareciendo bastones en otras latitudes de Córdoba, del país. Son copias falsas, porque uno lo puede fácilmente chequear con el mejor registro que tenemos del bastón, que es el que hizo Jiménez del Oso para En Busca del Misterio en el año 89, que está en YouTube. Se ve el bastón íntegramente. Se lo puede comparar así a priori, por lo menos fotográficamente, con los otros bastones, pero hay una necesidad de que, al no haber una transmisión, como pasó entre Orfelio y Terrera, y esto es importante hablar, de que Terrera fallece en el año 98, noviembre del 98, sin hacer la transferencia al bastón, o sea, no se lo pasó a un discípulo, o sea, quedó, la muerte fue no súbita, pero no le dio tiempo a decidir quién sería. Muchos se disputaron el bastón, no voy a mencionar, algunos los conozco por respeto, pero no se hizo transferencia del bastón en vida. Por lo cual dejó abierta la puerta a que hoy en día cualquier persona que sienta o que tenga un llamado, digamos, de estos temas puede decir yo soy el heredero. Bueno, allá ellos, ¿no? Cada uno hará lo que quiere, digamos. Pero bueno, el tema del bastón es muy interesante. Hay distintos libros al respecto, libros más críticos, libros más condescendientes. Está quien de vuelta, como en toda creencia religiosa, está el que cree, que no cree, el que cree que todo esto es una tontería o son sonceras, el que cree que no, que todo esto realmente vale la pena y hay que difundirlo. Pero bueno, yo hice 2 cosas al respecto, que fue eso, hacer la película, el documental, y un libro sobre el bastón que considero humildemente que es el más completo, donde he conseguido entrevistas a gente del círculo íntimo del profesor, muchos en Estados Unidos, afuera, en el exterior, en España, y creo que es el más completito en ese aspecto. Podrá ser incluso también criticado porque no tiene una postura más dura hacia Terrera, no me interesaba de hecho. De hecho, ya hay gente que creo que es más competente en el tema que lo hace. Y lo hace desde un lugar académico, desde el lugar de ciencias sociales, del lugar de que todo esto, a veces con bastante mala leche, en el sentido de que quizás hay como una tara que tienen puntualmente con Terrera en torno a su pensamiento político. Me parece que cada uno, bueno, hoy tenemos la posibilidad de difundir nuestras investigaciones por redes sociales, por plataformas como YouTube, y bueno, creo que siempre cuando la crítica está bien concebida, tiene sustento, es válida. El ataque o el insulto gratuito a mí no me interesa, no me interesa. Yo tengo una mirada externa a todo este fenómeno, no estoy imanado, la tengo desde afuera, así fue. De hecho, escuché que mucha gente le molestó, incluso que mi mirada fuera justamente así, externa, diciendo este tipo de dónde viene. Y bueno, yo vengo de la realización cinematográfica, vengo del documental, he escrito muchísimas series para Canal Encuentro, históricas incluso. Tengo una formación en arte, más que nada, arte plástico, videoarte, cómic. Y bueno, mi mirada es, vamos a decir, nueva, o fue nueva en su momento, en 2013 cuando estrené el documental, 2014 cuando salió el libro, y siempre he respondido todas las entrevistas, de todos lados, de todas las campanas. Y cuando me piden alguna información y está a mi alcance, la brindo y bueno. Y me parece que no está cerrado el tema del bastón, está abierto todavía. El día que el bastón aparezca, el bastón original, si se puede examinar y datar en el sentido de que sea el objeto que pertenece a Terrera, bienvenido sea. Las réplicas, Terrera había hecho una réplica hasta donde sé del bastón, por miedo que se lo robaran el original, ahora han aparecido no sé cuántas, y bueno, muchas con fines de esto mismo, potenciar quien lo tiene, sentirse heredero, hacer sus negocios, bueno, allá ellos. El tema es que cuando esto roza lo delictivo o el engaño, hay que criticar, ahí sí hay que criticar con todo, y las armas de la ley, y no ser pasivo en ese aspecto. Yo lo he hecho un artículo que se publicó en Crónicas Subterráneas gracias a Deborah Goldstern, donde yo critico toda esta situación que se montó en relación a la ausencia del bastón, y lo seguiré haciendo porque me parece que cuando se estafa a la gente hay que denunciar. Y siempre bien con respeto obviamente, pero hay que denunciar. Una cosa es dar una charla
sobre estos temas y cobrar los honorarios, que me parece que está bien, vender un libro, una película o lo que sea, ¿no? Una revista, que está bien, es un modo de subsistencia también. Y otra cosa es estafar, haciéndole creer a la gente una cosa que no lo es, o mostrando un objeto que no es. Así que bueno, el tema está abierto. Los invito formalmente a celebrar este evento de 70 años de los platillos volantes, coordinado por Alejandro Gostinelli, y que se celebrará en el Museo Roca el 24 de junio. Me parece una fecha muy interesante además, para estudiar no solamente el detonante de Kenneth Arnold en su momento y todos los derivados que vinieron después, sino para pensar con un pensamiento más límpido todo lo que sucedió en relación a esos primeros atisbos del platillismo, digamos, del mundo UFO. Está bueno porque hay ponencias de gente muy calificada, como Carlos Abraham, al cual respeto, e incluso en mi propio sello editorial lo he editado, o hablar de historietas de marcianos, o hablar de Erx, que es un tema todavía muy caliente. Si bien el bastón está bastante apagado porque no está, pero Erx tuvo, a partir de Ángel Cristo Colanis y de su muerte fatídica, ha tenido como una especie de explosión, y hay mucha gente que sigue escribiendo, sigue divulgando, sigue cantando los mantras a estas luces espaciales o cósmicas. Pero bueno, el evento organizado por Alejandro me parece muy válido para esto mismo, para que la gente pueda recibir esa información, elucubrarla en su cabeza y llegar a una conclusión lo más personal posible. Así es este tema. El tema OVNI es un tema que roza también con la creencia. ¿Se cree o no se cree? Las pruebas todavía contundentes no están, todavía no están. Lo que hay son algunos indicios o suposiciones de vida microscópica, pero bueno, vida como nosotros, no digo antropomórfica, digo vida inteligente o como con nosotros concebimos la inteligencia, ¿eh? No tenemos, lamentablemente todavía. Dejemos las puertas abiertas, el espacio realmente gigantesco, como dice Carl Sagan, hay probabilidades de que haya vida como similar a la nuestra, no en forma, sino en esto, en concepción, aunque sea biológica, y bueno, y se verá cuando haya contacto, que es lo que se está buscando desde hace tanto tiempo, y de forma desesperada incluso. Así que bueno, están todos invitados.